Estaba hablando antes de que hablemos con Vanessa Silguero que dentro de todo este quilombo nacional, de todas estas idas y venidas, pasó prácticamente desapercibido un tema que no deja de ser importante y no de dejar malos augurios, pero también no deja de darnos una lección de lo que puede pasar si nos dejamos llevar por el populismo y por el mesianismo de algunos políticos. El domingo, en unas elecciones en las cuales se hizo el recambio del parlamento salvadoreño, la democracia salvadoreña parió un autócrata. Se venía gestando esto desde hace ya un año, pero ahora El Salvador ya tiene empotrado en su palacio de San Salvador, que es la capital, un autócrata en todo su esplendor. Se llama Nayib Bukele y a partir del 1 de mayo próximo, en poco menos de 2 meses, va a gobernar El Salvador como se le cante. Los salvadoreños votaron para elegir a sus 84 diputados y 262 alcaldes. Y el partido de Nayib, que se llama Nuevas Ideas, cuyo eslogan es Nuevas Ideas, con la N de Nayib, le pasó por encima a los dos partidos tradicionales de El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación y Arena. Farabundo Martí de izquierda y Arena de derecha. Todavía no terminó el conteo, pero está claro, con más del 90% de los votos emitidos escrutados, que de las 14 cabeceras departamentales, el partido Bukele ganó 13. Y de los diputados, que son 84 en total, ganó 61. O sea, tiene para amplia mayoría aprobar todo lo que quiera aprobar, ¿verdad? Y eso hace que de la noche a la mañana cambie la situación política en El Salvador, porque ya no existe la correlación de fuerzas políticas que gobernaron El Salvador durante décadas, durante 29 años, para ser más precisos, después de los acuerdos de paz con la guerrilla y esos acuerdos en los cuales dos partidos fueron sucediéndose, Arena, que es de derecha, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es de izquierda. Con los 61 diputados con que cuenta ahora Bukele, él ya no necesita de ninguna otra bancada legislativa para aprobar la ley que se le ocurra. Y uno dice, bueno, pero Bukele puede ser un gran presidente y puede ser un patriota. Lamentablemente los años en que ya estuvo gobernando no le muestran precisamente como un demócrata. Bukele ha recurrido a la mentira, Bukele ha recurrido a la antigua, pero evidentemente eficaz treta de los autócratas de tener un enemigo interno a quien culpar de todos los males y a quien atacar permanentemente. En esto, Bukele ha apuntado a lo que él llama los políticos tradicionales. Estos no sirven para nada, tenemos que renovar todo, el que se vayan todos, ¿verdad? Pero también, mientras hacía ese discurso, se dedicó a perseguir a la prensa crítica, que le descubrió una cantidad de hechos de corrupción al propio Bukele. Y que le descubrió, por ejemplo, mentiras que utilizó en su campaña política. Por ejemplo, él mostró como uno de sus grandes logros la disminución bastante considerable de los casos de asesinato en El Salvador. Y es cierto, bajaron los casos de asesinato, pero lo que nos cuenta es que hizo eso gracias a negociaciones con la Mara Salvatrucha 13. Mara es una organización mafiosa que hay en varios países de Centroamérica, y la Mara que maneja... Son grupos mafiosos, ¿verdad? Son una mezcla de PCC, Comando Vermelho, Pablo Escobar y Don Corleone. Una mezcla. Sí, se ocupan de todos los negocios ilícitos, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución, la trata de blancas y el tráfico de esclavos. El tipo hizo negociaciones que demostró la prensa con la Mara Salvatrucha 13 y por supuesto les dio garantía de que van a poder operar en sus respectivas áreas delictivas con
impunidad. Y a cambio de que no le maten más a la gente, ¿verdad? Y entonces disminuyó el asesinato, lógico. ¿Para qué le van a matar a nadie si ellos ahora pueden operar tranquilamente en todo El Salvador, ¿verdad? Bukele además mostró una especial afección al nepotismo, tanto propio como de sus principales colaboradores. O sea, el tipo le puso en cargos relevantes donde enriquecerse rápidamente a varios de sus parientes y también permitió que sus ministros y sus directores de compañías estatales le coloquen en cargos relevantes a varios de sus parientes. O sea, el nepotismo pues, es una muestra clara también de corrupción. Mucha gente dice ahora, bueno, pero Bukele ahora ya no va a tener más enemigos, pues ya prácticamente le borró a los partidos tradicionales, entonces no va a estar en esa guerra permanente. Pero estos líderes populistas no pueden vivir sin un enemigo externo y un enemigo interno. Necesitan de ese combustible para seguir acumulando poder e impunidad. Entonces, ¿quién le queda a Bukele como enemigo interno? Una vez desaparecidos prácticamente los partidos políticos, el Frente Marabundo Martí de Liberación Nacional se quedó con 4 diputados y el otro sector, el Arena, quedó con 23. O sea, nada no tienen. Entonces, ¿quién le queda como posible enemigo? ¿A quién va a atacar ahora? A la prensa. Va a atacar a los periodistas. Va a socavar a la prensa libre. Porque los únicos que quedan para denunciar sus actos de corrupción, sus muestras de autoritarismo, que ya mostró muchas, ahora aún antes de tener todo el poder, ahora que ya tiene todo el poder, eso va a empeorar. Entonces la prensa va a ser el enemigo ahora de Bukele y les va a perseguir, estoy seguro, lamentablemente, con mucha saña. O sea, ya no tiene una oposición que le estorbe y entonces va a presentar a la prensa como la oposición política. Entonces todos los males del país van a ser achacables a la prensa. Toda la crítica en su contra que publiquen los diarios va a ser fruto de un accionar político en contra de los intereses del pueblo que él detenta. Yo me acuerdo al inicio de la pandemia, el año pasado, más o menos que fue en abril, el tipo mostró cómo estaba construyendo un super hospital en San Salvador, en la capital de El Salvador. Y acá mucha gente publicó lo que necesitamos, un presidente como Bukele. Y después se demostró que era todo mentira. Que el tipo hizo un montaje de una parte así con mamparas y trajo equipamiento de diversos hospitales para mostrar el nuevo hospital que no existía. Realmente no existía. Era el esqueleto de un hospital que hacía como 10 años se había intentado construir y no se construyó. O sea, mira, imagínate a qué cosas recurre Bukele para mentir, ¿verdad? Y imagínate también, viendo cómo reaccionó mucha gente en nuestro país, cómo la gente está débil, está susceptible de ser engañada por un mesiánico, por un populista, ¿verdad? No, y eso refleja los resultados de sus elecciones. Allá, ¿verdad? Pero acá, la gente que le aplaudió también refleja que acá hay mucha gente que, y después cuando le mostraba que no era cierto, que el tipo hizo toda una patraña, lo mismo nomás, ¿verdad? O sea, prefiere creer lo que quiere creer la gente, ¿verdad? Bueno, entonces, como ocurre muchas veces en la historia, la prensa va a ser el último bastión. Lamentablemente también, como ocurre muchas veces en la historia, ese bastión va sucumbiendo. Los periodistas van siendo exiliados, encarcelados, asesinados, porque estos regímenes autoritarios no vacilan en utilizar cualquier método mafioso o criminal para acallar a sus adversarios. Y el adversario de un populista, de un dictador suelo, es la verdad. Entonces, lo que vimos primero en la Unión Soviética y después en Cuba y después en Nicaragua y en Venezuela, es que los periodistas que valientemente se enfrentan a estos dictadores van pagando ese enfrentamiento con sus vidas o con el exilio o con el silencio, y finalmente no existe más prensa libre en esos países. En la Unión Soviética no había un solo
medio de prensa que no sea estatal. En Cuba no existe un solo medio de prensa que no sea estatal. Finalmente, con el advenimiento de las redes, algunos cubanos empezaron a poder expresarse. Es famoso el blog Generación I de Giovanni Sánchez. Pero una golondrina no hace verano. Y lo que le importa al autócrata es lo que consume el ciudadano al que tiene sojuzgado, no lo que sale en el exterior. Le importa también por vanidad, pero no le afecta, pues, ¿verdad? Nosotros podemos putear todo lo que queramos contra Bukele, pero el tipo va a seguir mandando en El Salvador, así como manda Ortega en Nicaragua, así como manda Nicolás Maduro en Venezuela. Imagínate que 60 países del mundo, los principales países del mundo, le reconocieron a Juan Guaidó como presidente. ¿Y quién es el que ejerce? ¿Hace cuántos años que le reconocieron a Guaidó? No, está ahí, Maduro. A lo sumo puede ser que le pique un poco en su amor propio que haya 60 países que le reconocen al otro. Pero en la práctica el tipo tiene todo el poder, ¿verdad? Y también muchas veces uno piensa que la sociedad civil organizada puede hacer frente, y sí, puede hacer frente, pero no puede cambiar lamentablemente la situación. Los miles de muertos en Venezuela, los millones de exiliados de Venezuela, los miles de muertos en Cuba, los millones de exiliados cubanos nos muestran que la sociedad civil es impotente ante este tipo de surgimiento de gobiernos autoritarios. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tenemos que pensar bien en lo que vamos a hacer en nuestro país para no caer en este tipo de trampas, para no terminar con un gobierno que tiene una cúpula que se enriquece de una manera exorbitante, mientras todo el resto del pueblo se muere de hambre, no hay comida, los supermercados se vacían, la gente mendiga por un poco de arroz o picadillo de soja, que es lo que vemos en Cuba, lo que vemos en Venezuela, lo que vemos en Nicaragua, lo que vemos en Corea del Norte. Hay demasiados ejemplos de a qué lleva este tipo de autoritarismo mesiánico de izquierda. Hay demasiados ejemplos de cómo sufre finalmente la sociedad y cómo se envilece el espíritu del pueblo. Argentina ya va por la 4ª generación de gente que no trabaja, que vive del Estado. A esa gente se le envileció el espíritu. A esa gente les parece natural tener un plan, tener un sueldo que le da el gobierno sin que haga nada. Y no piensa que ese sueldo que le da el gobierno es plata que el gobierno le robó a gente que trabaja. Y entonces más de la mitad de la población vive en la pobreza y no le importa vivir en la pobreza porque su espíritu está envilecido, no tiene ganas de progresar, sino que tiene ganas de comer sin trabajar, de chupar sin trabajar. Por más que sea precario el lugar donde vive, por más que viva en una casita de cartón, si tiene su cartón de vino y su empanada, sí, ya está contento porque tiene eso sin trabajar. Y es triste que eso le pase a un país. Y ese es el camino que va a recorrer seguramente ahora El Salvador, a no ser que venga un arcángel con una espada flamígera y cambie la situación en las elecciones próximas del 2024, en que va a presentar de nuevo su candidatura Nayib Bukele. Ellos tienen reelección. Tienen reelección, una vez. Pero te puedo asegurar que van a cambiar, si va a cambiar, tiene todo para cambiar. Y seguramente que ahora va a empezar a hacer su clientela de votos, repartiendo lo poco que hay para repartir en un país como El Salvador. Y cuando llegue las elecciones va a tener una cantidad de gente que ya tiene su plan, su sueldito, sin hacer nada, y así subrepticiamente. Hoy le habilitaron otra vez a Lula también, ¿no?, que pueda ser candidato a presidente. Sí. Uno de los jueces de la Corte Suprema, Fachín, ¿verdad? Lo que no leí es si ese ya es una instancia final. O si los otros jueces de la Corte Suprema, porque ya hicieron una vez eso. Creo que fue el mismo Fachín, que aprovechando que estaba de turno, el tipo ordenó su libertad cuando eso. Y hicieron una jugada y le denegaron otra vez la libertad. Se suspendió la libertad. Cuando eso estaba preso en Curitiba. Y no sé si ahora, justamente estaba pensando yo en buscar en qué instancia está y si esa es la última, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que
si Lula es finalmente liberado y se presenta a las elecciones, va a ganar las elecciones, ¿verdad? No solamente porque es un tipo carismático, sino que porque además también él repartió un montón de plata entre mucha gente. Y porque además va a recibir todo el apoyo para su campaña del grupo de Puebla, que tiene una agenda para Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Evidentemente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Le hago unos mensajes? Dale.